Muy buenos días, damos inicio a la clase de grado de noveno de lenguaje el día 13 de julio del 2021. Entonces, mis niños, como les venía diciendo, vamos a elaborar la hojita de tercer periodo junto con la explicación el día de hoy. Entonces, vamos a dejar una hojita para realizar el tercer periodo, vamos a proceder a hacer la explicación y luego continuamos con el tercer periodo. Entonces, voy a presentarle las diapositivas. Escribimos por favor en el cuaderno fecha, tema y objetivo. El día de hoy vamos a ver algo que hace parte de la investigación y periodo a periodo hemos ido viendo los elementos de la investigación y su importancia. El día de hoy vamos a ver la hipótesis y la conclusión que hacen parte de la investigación, cuál es su importancia, para qué sirve. Pero en sí el tema es muy facilito. Entonces escribimos, por favor, fecha 13 de julio del 2021, tema, investigación, entre paréntesis, hipótesis y conclusión. Y el objetivo es comprender la importancia de elaborar una buena hipótesis en un trabajo de investigación. Comprender la importancia de elaborar una buena hipótesis en un trabajo de investigación. ¿Listo? Y vamos a escribir entonces, vamos a recordar el concepto de la investigación, vamos a ver algunas cositas que ya vimos, pero es importante obviamente recordar para retomar conceptos que de pronto en las vacaciones se nos olvidaron. Entonces, la investigación, chicos, es un proceso en el cual adquirimos nuevo conocimiento. Partimos, para elaborar un trabajo investigativo, partimos de algo que ya hemos escuchado, que ya hemos oído, que ya otras personas han investigado, pero que nosotros queremos hacerlo desde nuestro propio punto de vista. Recuerden que durante el primer y segundo periodo hemos trabajado algunas cuestiones o algunos, digamos, cuestionamientos que ustedes se han hecho a partir de alguna pregunta que les ha surgido o alguna inquietud y han elaborado ustedes mismos una investigación, han buscado en internet información y en algunos casos se han dado cuenta que nadie más ha investigado sobre eso, pero que no digamos, no está de más nosotros investigarlo y hacer nuestra propia investigación porque de pronto más adelante puede surgir alguien que también tenga esa misma inquietud. Entonces, voy a darles 4 conceptos de investigación. Los vamos copiando, por favor, para que nos quede un poco más claro. La investigación es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. Se define investigación como recolección y análisis de información diseñada con el fin de desarrollar o contribuir en un conocimiento generalizable. La investigación es extender el conocimiento humano acerca del mundo físico, biológico o social más allá de lo ya conocido. La investigación es diferente a otras formas de descubrimiento de conocimiento, como la lectura de un libro, porque utiliza un proceso sistemático llamado el método científico. Debemos tener claro que la investigación no es lo mismo que leer un libro. Leer un libro lo hacemos porque nos gusta, porque nos toca, porque nos obligan o porque yo quiero. ¿Sí? Y es simplemente adquirir conocimiento, yo adquiero conocimiento, tengo más información, tengo más vocabulario, puedo comprender un poquito mejor la visión del mundo del autor, bueno, etcétera, 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 pero la investigación va más allá de leer un libro. Es investigar, es indagar, es leer, releer, releer, porque para adquirir conocimiento, con lo que adquiero conocimiento es con la lectura. Sin embargo, la investigación parte de un procedimiento, de unos resultados.
Entonces es muy diferente leer un libro y hacer una investigación. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos, por favor, para que copien esta información. 2 minuticos les dejo la diapositiva para que copien la información y continuamos con lo que nos compete, que es la hipótesis y la conclusión. Son dos cosas muy sencillas. Yo sé que ustedes ya la han trabajado porque pues obviamente en el desarrollo de sus trabajos que hemos venido trabajando desde el primer periodo, la hipótesis surgió desde alguna pregunta que ustedes ya tenían, digamos, pensada o que les surgió alguna duda, alguna inquietud, algo relacionado con el tema que están ustedes ahí eh, viendo o investigando. Y esa es una hipótesis, de ahí parte un trabajo investigativo. Entonces, copiemos, por favor. 2 minuticos para que copien, por favor. Bueno, escribimos por favor como subtítulo la hipótesis. Entonces, ya como les venía diciendo, la hipótesis es una suposición de algo que podría o no ser posible. Todas esas inquietudes que a nosotros nos surgen sobre un tema, eh, sobre alguna cuestión, sobre una enfermedad, sobre un alimento, sobre un animal. Todo eso son hipótesis que nosotros nos hacemos porque nos surge una pregunta o una inquietud. Y eso está bien, porque eso nos ayuda a, en cuanto vayamos a realizar un trabajo investigativo, nos ayuda porque nos van a surgir fácil preguntas que a muy pocas personas les surgen esas inquietudes. No es muy común ver gente que se pregunte todo el tiempo o que indague sobre las cosas del mundo. Entonces, una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible. La hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. Las hipótesis permiten dar inicio al proceso de pensamiento mediante el cual se accederá a determinados conocimientos. Y la hipótesis es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico que sirve de base para los modelos y proposiciones teóricas y que funciona como piedra angular para la búsqueda y construcción de respuestas en la generación del conocimiento. Entonces, sin ir más allá, mis niños, la hipótesis no es otra cosa que todo eso que yo me pregunto a diario, que todas esas preguntas que me surgen, que yo digo, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá después? ¿Qué hubo antes de? Sí, por ejemplo, las hipótesis o las teorías de la creación del universo surgieron a partir de eso. ¿Quién nos creó? ¿Dónde está la persona o el ser que nos creó? Se supone que crecimos, nacimos de una evolución
porque si somos la evolución, los micos no siguieron evolucionando y se siguieron haciendo humanos, porque se hace por medio de la reproducción, o sea, pueden surgirle a uno una cantidad de preguntas para que copien ahí el concepto de las hipótesis. ¿Listo? Vamos copiando, por favor, rápidamente. Rápidamente, por favor. Y terminamos entonces con la conclusión. Y la conclusión en la investigación y en la experimentación, digamos que las conclusiones son los argumentos y afirmaciones que salen o que surgen o que podemos extraer después de un largo trabajo de investigación. Entonces, la conclusión, chicos, no es otra cosa que todas esas afirmaciones que yo puedo hacer, lo que aprendí, lo que me enseñó, para qué me sirve, para qué le sirve a las demás personas, el tema que yo investigué. Entonces dice que iba aquí en las conclusiones son argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones experimentales y de la lógica. Ciencia referente a reglas y procedimientos para definir si un razonamiento, raciocinio es correcto, válido o incorrecto, inválido. Entonces, razonamiento igual a raciocinio, correcto, válido, incorrecto, inválido. ¿Listo? Entonces, para que les quede un poquito más claro, voy a poner un ejemplo. Después de que yo realizo una investigación, en este caso estoy investigando o estoy haciendo una tabla de datos para saber cuántos niños hay en noveno de 13 años, de 14, de 15, de 16, etcétera, etcétera. Entonces yo realizo una tablita. Entonces coloco niños, la cantidad, la cantidad, la cantidad. Y después de tener esos resultados ya organizados, puedo elaborar mis conclusiones. Por ejemplo, se ha observado que en el grado noveno la mayoría de hombres son mayores de 14 años, por ejemplo. Otra conclusión podría ser que se observó durante el proceso investigativo que las niñas de grado noveno, la mayoría son menores de 12 años. Entonces, esas son conclusiones que extraigo después de un proceso investigativo, después de relacionar e identificar datos, clasificarlos, verificarlos,
hacer tablas de resultados. Entonces, el trabajo de investigación no es solamente yo pienso un tema, hago unos objetivos, escribo mis preguntas y escribo una conclusión. Un trabajo investigativo pues tiene muchos más complementos y lo hemos ido viendo periodo a periodo. También hay que hacer unos diarios de campo. Entonces, ¿cuál es la importancia como tal de un trabajo investigativo, chicos? Que cuando ustedes salgan a estudiar a la universidad, van a hacer no solo un trabajo investigativo, sino muchos trabajos investigativos. El resultado final de esos trabajos investigativos va a ser su proyecto de grado. Y después de ese proyecto de grado, cuando ya ustedes lo tienen aprobado, pues ya son sus profesionales y etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy a estudiar una maestría, una especialización, un posgrado, un doctorado, lo primero que me piden o me preguntan es, ¿hizo trabajo investigativo de grado? ¿Sí o no? Hoy por hoy en las universidades nos dan la opción de hacer unos cursos, unos diplomados, unos rurales, bueno, tienen diferentes nombres para no hacer trabajo investigativo. Pero, ¿qué sucede? Que cuando yo voy, lo que les digo, cuando yo voy a hacer un posgrado, es decir, otro relacionado con mi carrera, mi profesión, lo primero que me piden es un trabajo investigativo para poder ingresar a ese curso o a ese posgrado. Entonces, chicos, cuando nosotros nos tomamos en serio en el colegio el tema de la investigación y lo vamos haciendo como lo hemos venido haciendo acá en noveno, paso a pasito, despacio, parte por parte, pues se nos va a facilitar mucho en la universidad a elaborar un buen trabajo de investigación. Entonces, mis niños, es importante la hipótesis, los objetivos, la tesis, el marco teórico, que el marco teórico en realidad no lo hemos visto muy a fondo, pero es todo lo que yo tomo de otras investigaciones, las fuentes de investigación y hoy que estamos viendo la hipótesis y la conclusión. Sin embargo, ahorita con la visualización de los videos, chicos, yo sé que nos va a quedar mucho más claro el tema de hipótesis e investigación. Listo, mis niños, entonces terminamos con nuestra explicación y vamos a visualizar videos.